Buenos días, profesor. Nosotros somos el Grupo 1 y vamos a hablar acerca de Singapur. A continuación, una breve historia de cómo este país pasó de ser un país pobre a uno de los más ricos del mundo. De hecho, hace medio siglo era una isla pobre, sin recursos y dominada por británicos. En 1965 se declaró la independencia con el líder Lee Kuan Yew. Él estuvo 3 décadas en el gobierno e instauró una reforma económica y social capitalista con fuerte control estatal. Este programa tuvo mucho éxito, de hecho lo llamaron el milagro económico, pues es el que ha hecho que el país se transforme en uno de los países que dentro de los 4 que tiene mayor índice per cápita. En 1970 inició su producción manufacturera y en 1990 se inició como el gran centro de exportaciones y financiero a nivel mundial. Hasta ahora sigue siendo uno de los países potencialmente interesantes en temas financieros. De hecho, tiene una población muy educada. Su población maneja varios idiomas como básicos, el chino y el inglés. Dentro de la reforma que instauró el líder antiguo, favoreció a que desapareciera la corrupción. Actualmente cuentan con un índice de corrupción muy bajo, una ausencia de corrupción prácticamente. La ubicación, se dice que la ubicación ha sido clave para el éxito de este país a nivel financiero, social, económico, pues se encuentran entre China, India y el sudeste asiático, a quienes exportan muchas cosas. Además, es considerado como la perla de Asia actualmente. Si bien comenté, en 1965 fue liderado por Kuan Yew durante 30 años con un estilo de gobierno no liberal. Actualmente es considerado como un país con democracia parlamentaria. Existe una presidenta que es Halima Yacob, de hecho es la primera mujer himalaya líder en el país. Sin embargo, ella cumple un rol netamente ceremonial. El primer ministro es Lee Hsien Loong, hijo del fundador de Singapur, de que estuvo 3 décadas y de hecho el que instauró esta reforma que no era liberal. Y este ministro ha seguido y sigue gobernando todos los poderes ejecutivos, incluyendo el de la ley en el país y la gestión de los asuntos cotidianos. Él sí tiene un papel, él no tiene un papel netamente ceremonial, a diferencia de la presidenta. En teoría, el primer ministro es quien gobierna y gestiona el país de Singapur. Si bien tiene una democracia parlamentaria, se considera que es una democracia disfrazada, entre comillas, ya que existe un único partido, que es de hecho el de Lee Hsien Loong, que también pertenece al mismo partido de su padre, el que inició toda esta revolución, y no hay oposición a estos partidos. No tienen reales posibilidades de acceder al poder los partidos de la oposición. Debido al COVID, se prevé que el crecimiento del PBI caiga a menos 3.5 en este año y repunte a 3% en el 2021. Proceso de crecimiento económico de Singapur. Como primera etapa dedicó su mano de obra en la exportación. En 1990 empezó su transformación económica como centro financiero global. Realizó reformas en los programas de empleo, construcción y política social. Singapur aprovechó su ubicación geográfica estratégica. Creó incentivos para atraer la inversión extranjera. Firmó convenios y TLC con China, Estados Unidos, la Unión Europea, con la Asociación de Naciones del Sudeste del Asia. No tiene conflictos con otros países. Aprovechó el desarrollo de su entorno o el crecimiento de otros países de su región, convirtiéndose en el 4º país con el PBI per cápita más elevado del mundo. Crecimiento social. Como se puede ver en la lámina, Singapur ocupa el primer lugar entre los países más competitivos del mundo. Algunos de los factores que han contribuido a esta posición son el estricto control de la vida privada y libertades individuales, la detención sin juicio de los opositores y castigos corporales. Después de dificultades en los primeros años, han logrado obtener un alto nivel de educación, de sanidad y de competitividad económica. La población maneja varios idiomas, como el chino, el inglés, que les permite interrelacionarse con países de todo el mundo. Se dice que no hay corrupción en Singapur y la expectativa de vida es de 76.2 años.
superior al de Estados Unidos, que es solo de 68.5 años. ¿Cuál fue la clave de su éxito? En primer lugar, su altísimo grado de libertad económica, lo cual influyó positivamente en las expectativas de las empresas inversionistas. Por ello, Singapur ocupa el segundo puesto en este apartado, solo detrás de Hong Kong. Esta libertad económica promovió la inversión interna y externa, generando un clima de confianza para los inversionistas, básicamente por dos aspectos: la baja presión fiscal y el reducido tamaño del Estado. Con respecto a la baja presión fiscal, el impuesto sobre la renta es de los más bajos del mundo en Singapur, y además existen muchas exenciones tributarias a empresas de nueva creación, estimulando así la búsqueda de nuevos nichos y modelos de negocio. Y en relación al reducido tamaño del Estado, en Singapur el peso del sector público apenas asciende al 5% de su PBI. En segundo lugar, el potenciamiento de las habilidades humanas mediante la educación. En Singapur, el inglés es la lengua cooficial y es la principal lengua utilizada en los colegios. Y además existen muchos créditos educativos, con lo cual se generó mayor empleabilidad, mayor demanda de trabajadores y mejores salarios. En tercer lugar, Singapur tiene una ubicación favorable como puerto internacional entre Europa y China, lo cual le confiere un privilegio, un estatus de puerto internacional de acceso para el comercio de mercadería de los países que se les considera los principales exportadores. En cuarto lugar, tenemos el incentivo a las exportaciones, para lo cual se construyó una infraestructura ferroviaria, marítima y aérea conectada con el sureste asiático, lo cual generó mayores inversiones y un aumento del PBI. Y en quinto lugar, y no menos importante, tenemos la aplicación de una política de tolerancia cero contra la corrupción. En este apartado se destacan tres ideas que se implantaron para conseguir tal fin, como son la rotación de personal para evitar lazos de corrupción en las empresas, inspecciones sin previo aviso y sanciones ejemplares. Esta política de tolerancia cero contra la corrupción fue importante ya que mejoró las expectativas de los inversionistas. A continuación realizaremos un breve análisis FODA de Singapur. De sus fortalezas, una de ellas es que es el séptimo país con mejor indicador per cápita, incluso por encima de Estados Unidos y solamente por debajo de países como Suiza o Luxemburgo o Qatar. Es considerado la perla asiática, lo cual da muy buena percepción y confianza a los inversionistas extranjeros. Tiene muchos tratados de libre comercio. Esto lo convierte en un país muy interesante para realizar inversiones. Además, la excelente ubicación geográfica y que la mayoría de la población tiene muy buenas bases de educación básica, técnica e universitaria. Como oportunidades de Singapur se puede indicar que es el momento de afianzar su economía a través de la creación de empresas y clústeres locales, aspirar a ser una potencia mundial y atraer talento extranjero para potenciarse aún más. Por otro lado, tiene el desarrollo tecnológico suficiente para convertirse en una fuente de nuevas tecnologías. Como debilidades se puede indicar que Singapur depende mucho de las importaciones de materia prima. Hay una falta de espíritu de emprendedor dentro de las empresas locales, que no les permiten desarrollar y convertirse en grandes grupos con impacto a nivel mundial. Carecen de libertades para tomar decisiones. Esto es provocado por la falsa democracia o entre lo que podríamos decir falsa democracia de la forma de gobierno que llevan actualmente. La falta de inversión nacional y la carencia de recursos naturales para poder desarrollar aún más su industria. Como amenazas, al ser un país de libre mercado, los conflictos entre Estados Unidos y China es una amenaza para Singapur. En los últimos años ha tenido una desaceleración en su crecimiento económico. La pandemia mundial también los ha afectado y la otra amenaza principal que está relacionada a sus debilidades es que carece de recursos naturales. Como enseñanzas tenemos que la inversión en temas de educación hace la diferencia, ya que tienes un capital humano muy capacitado y que se convertirá después en muy productivo. Por temas culturales
y por el modelo político del país, el país se considera que es un país muy disciplinado, donde se erradicó la corrupción y esto le ha permitido apuntalar las bases para su crecimiento económico. Como país con visión a futuro, Singapur aprovechó las alianzas y los tratados de libre comercio con los distintos países para superar una de sus debilidades, que era la falta de recursos. A esta materia prima le agregaban valor basados en tecnología. Esto no hubiera sido posible si es que no hubieran contado con capital humano capacitado. Singapur también es un ejemplo de la importancia que tiene la ubicación geográfica para el desarrollo de los países.